Bueno, ahí vamos a comenzar. Espero que se escuche bien porque venimos con los cortes. Recién mientras oraba Gaucho se iba y venía y digo, a lo mejor el Señor se lo está llevando y después dijo, no, quédate un rato más y volvió el sonido de él. Pero también se iba y se cortaba, así que hoy me parece que es un día muy especial con el tema de Internet. Y voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia ahí en el libro de Romanos, ¿sí? Capítulo 8. ¿Sí? Hoy tal vez el mensaje, el título de hoy es La libertad es hacer lo que debemos, ¿sí? Es el título de este pequeño devocional o estudio de la palabra del Señor que nos hace realmente pensar y meditar en la sociedad en la cual vivimos. Estamos rodeados y por el tema de la sociedad que estamos y la tema de enseñanza, el tema de la psicología y nuestra cultura nos está llevando cada vez más a vivir centrados en uno mismo, centrado en lo que yo quiero, pero no en lo que yo debo, ¿sí? No sé si se explica el concepto. Estamos centrados en todo aquello que nos beneficia, que nos produce placer, que nos produce satisfacción, pero dejamos de lado todo aquello que nos conlleva un desafío o nos conlleva una responsabilidad delante de personas o delante del lugar donde nos toca vivir o delante también de nuestra propia familia o de nuestro propio trabajo. Y, y lo que hace Romanos, ¿sí? En estos tres capítulos que van como entrelazados entre uno y otro, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, nos va poniendo distintas relaciones hasta que llegamos al capítulo 8, que es justamente el que vamos a estudiar. El capítulo 6 nos habla de la relación que teníamos con el pecado. Y si me invitas, ahí el capítulo 6, unas hojitas atrás, el versículo 12, cuando Pablo escribe, pone ahí una palabra, el versículo 2 dice, ¿cuál es nuestra relación con el pecado? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí el autor pone en el original de la palabra cuando habla de reinar, que es basileu, que significa controlar por completo, ¿sí? Nuestra relación con el pecado es que no controle nuestras vidas. Y cuando llegamos al versículo 23 del mismo pasaje, dice, la paga del pecado es la muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla ahí de la palabra que nosotros estamos aquí compartiendo, habla de la muerte, la paga del pecado es muerte, habla justamente de esto que nos produce la palabra de Dios, que el pecado se compara con una pestilencia, ¿sí? Con un virus mortal. Y justo en este entorno de virus que nosotros vivimos, a pesar que sabemos de la fatalidad que tiene el virus para con las personas, Dios nos dice que el pecado tiene una fatalidad para con el ser humano, que es una muerte espiritual, una muerte con la sociedad y una muerte personal, o sea, separados de todo tipo de relación. Pero llegado el capítulo 7 encontramos la ley, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra relación con la ley? Dice el capítulo 7 y ahí el versículo 4 dice, así hermanos vosotros, perdón, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ahí dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que nos llevemos, perdón, fruto para Dios. Y esta es la otra relación, la relación de muerte con respecto a la ley de Dios y no con respecto a no tener consideración de la ley de Dios, sino porque la ley de Dios marca el pecado, ¿sí? Y ya sabemos que muchas veces cuando marca el pecado, nos damos cuenta que el mal está en nosotros. Y Pablo hace una relación en que cambió nuestra relación, ya no estamos más relacionados con la ley y ni es la forma de relacionarse con Dios, sino que estamos relacionados a través de Cristo. Por eso los versículos 1, 2 y 3 hablan justamente de el matrimonio, que cuando se produce el deceso del cónyuge, cambia su situación legal, cambia su parámetro de vida y puede volver, como dice acá en el versículo 4, para que seáis de otro, encontrar otro que significa uno de la misma clase, que pueda realmente suplir esa necesidad. Pero dice algo ahí, hay un propósito, ¿sí? Hemos muerto la ley, pero dice ahí, primero para ser de otro, y segundo para llevar, dice, fruto para con Dios. Y cuando hablamos de fruto, hablamos de los resultados que produce el Evangelio en nuestras vidas. La ley no nos llevaba a producir frutos que honrar a Dios. La gracia de Dios a través del Espíritu en nuestra vida nos lleva a que nosotros podamos dar frutos que honren al Señor, las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, el hecho de tener a Dios presente en nuestras decisiones, en nuestras motivaciones, hace que realmente se manifieste esa nueva relación, ese nuevo estado legal, pero esa nueva relación de matrimonio con aquel que hoy es nuestro Señor
y también es nuestro Salvador. Pero no termina allí el hecho de las relaciones, porque llegamos ahí ahora sí al capítulo 8, y acá encontramos la relación con el Espíritu Santo. Y quiero que entiendas el concepto que tenemos cuando hablamos del Espíritu Santo, porque recién hablábamos de que vivimos, o el cristianismo vive en libertad, pero no para hacer lo que quiere, sino para hacer lo que debe. Y ese es el concepto que tenemos que asimilar en nuestra vida, aprender a hacer las cosas que debemos hacer, porque cuando entendamos que las cosas que debemos hacer son las que Dios tiene preparadas, nuestro sentido en la vida va a cambiar. Y nos vamos a dar cuenta que podemos llevar fruto que glorifique al Señor, que honre al Señor. Y dice el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero que dejes tu dedo ahí, porque hay dos conceptos que se repiten, así como en 8.1 del libro romano, que uno de ellos, si me acompañases ahí en Gálatas capítulo 5, ¿sí? Gálatas capítulo 5 y el versículo 1. Vamos a encontrar que tenemos el mismo concepto que Pablo está vertiendo acá en el libro de Romanos 5.1. Dice así, está pues firmes en la libertad, ¿sí? Utiliza la misma palabra que leímos en el anterior pasaje, con el cual, o con que Cristo nos hizo libre, y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y el otro pasaje es el capítulo 8 de Romanos y el versículo 36, que el que decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿sí? Libres del poder del pecado, libres de la culpa, libres del poder de la ley que manifiesta la maldad que está en nosotros, pero no libres para con el Señor. Por eso dice acá el versículo 1, ninguna condenación hay, ya no hay nada que nos que caiga sobre nosotros como una sentencia firme, dice, para los que están en. Y tal vez esa es la frase que nosotros deberíamos prestarle atención, ¿sí? La palabra en que está ahí en ese lugar, porque la palabra en que tenemos en el original allí, ¿sí? Es la que utiliza por posición fija, es ep, se escribe, pero significa una posición fija en tiempo, en espacio y en lugar. Dice, no hay condenación, no hay una sentencia firme que condene. ¿A quiénes? A los que están en Cristo. Y fíjate las dos cosas que pone acá. Andan conforme. La palabra andar, ya te lo he dicho muchas veces, peripateo, ¿sí? Que es la manera de uno de conducirse, ¿sí? En la manera en que uno reacciona, la manera en que uno piensa, la manera en que uno siente. ¿Sí? En todos esos lugares, dice, nosotros manifestamos a quién, a Cristo. Por eso dice la palabra y conforme, que es kató, que significa debajo de, o estar de acuerdo en, estar de acuerdo con. Y ayer, planificando un poco la reunión de matrimonio, te anticipo que vamos a memorizar otro versículo. Y en uno de los versículos es Amós 3.3, que hace una pregunta, Amós dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Y ese es el propósito el sentido que dice acá conforme, es andar bajo el Espíritu Santo de acuerdo con lo que el Espíritu quiere para nuestras vidas, de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su poder en nuestras vidas. Y hay dos cosas que tal vez podríamos decir que caracterizan al cristiano, ¿sí? Al que realmente puede vivir y quiere vivir en el Espíritu. La primera de ellas está en el capítulo 8, versículos del 5 al 8. Dice así, porque todos los que son, perdón, todos los de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, tienen pleito contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y acá tenemos el primer concepto de aquella persona que vive en libertad. Es que vive agradando a Cristo. ¿En qué cosa? En sus pensamientos y en sus acciones. Dice ahí las dos palabras que utiliza el escritor, Romanos 5 y versículo 5, porque los que son de la carne piensan. Y la palabra en el original es proneusin, que significa planear
disponerse. ¿Sí? Está en la mente el hecho de que nosotros planifiquemos, está en el hecho de que nosotros hagamos proyecciones. Y acá justamente está hablando que el que piensa en la carne hace proyecciones en la carne, piensa o planifica en la carne. Está su mente viciada con las cosas del mundo que no tiene la claridad para pensar como la mente de Cristo. Por eso, acá el escritor dice en pensamientos, pero después dice en acciones, porque el versículo 6 dice, porque el ocuparse, ¿sí? Acá habla de intención, pero también de acción. Y dice, ocuparse en la carne es muerte, el ocuparse en el espíritu es vida y paz. Ahora, te pregunto a vos y me pregunto a mí misma, a mí mismo, ¿qué hay en nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestras acciones? ¿Se refleja el pensamiento de Dios en nosotros? ¿Se refleja en nuestras acciones, aún en nuestra boca? Lo difícil que es dominar nuestra boca cuando hablamos con otras personas, e incluso que no se nos peguen las cosas que las personas que están a nuestro alrededor hablan, con su vocabulario liberal, con su forma de expresarse, a veces de 10 palabras diciendo 9,5 o 9,99 desubicadas o con malas palabras o con palabras ofensivas. Pero el cristiano debe manifestar no solo en sus acciones, sino en su pensamiento. Y fíjate el orden que pone el escritor acá, que empiezan los que están ocupados primero en el pensamiento, son los que llevan después las acciones. Por eso Satanás trabaja en nuestra mente y muchas veces nos hace dudar de la palabra y nos hace desconfiar del poder de Dios para hacernos confiar en nosotros mismos y creer que nosotros podemos llevar una vida cristiana separada de Dios. Por eso acá la primera característica son aquellos que viven ocupados en pensamientos y en acciones, agradando a Dios. Termina el pasaje ahí en el versículo 8, dice, y los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar, no pueden satisfacer, no pueden ser de agrado al Señor. ¿Te acordás cuando el Señor Jesús se bautizó? Dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué tenía complacencia Dios? ¿Por qué llegaba Dios a ser, Jesús llegaba a ser agradable? Porque en su pensamiento estaba constantemente el poder hacer la voluntad de Dios. Y en el cristiano hoy en el siglo XX, siglo XXI, a pesar de todas las cosas que le toca vivir, a pesar de vivir en una sociedad que nos lleva corriendo, que nos bombardea por el celular, por el televisor, por la película, por las noticias, por lo que sea que bombardea nuestra mente y nuestro corazón, el cristiano tiene que marcar la diferencia, tiene que realmente vivir en este mundo, porque justamente el capítulo 8, ¿sí? El capítulo 8 del libro de Romanos es un capítulo de victoria, porque la victoria está en que nosotros vivamos en el Espíritu. Allí está la verdadera victoria, cuando nosotros nos sometemos a lo que Dios espera de nosotros. Entonces, la primera de las cosas que manifiestan a un hijo de Dios y que vive en victoria es que en su mente y en sus acciones hay Dios. Termino con la pregunta, ¿hay Dios en nuestro pensamiento y en nuestras acciones? A la hora de planificar, Dios es el primero que está allí sentado tratando de darnos el mejor consejo para nosotros, o estamos sentados nosotros tratando de que Dios venga a hacer nuestros planes conforme a nosotros, a lo que nosotros queremos. Ahora, ¿cuál es la segunda característica? ¿Cómo se manifiesta la segunda característica de una relación con el Espíritu Santo? Y la segunda de ellas está allí en el capítulo 8 y el versículo 14. Dice allí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí el escritor cuando utiliza la palabra guiados, utiliza la palabra agó, que significa conducir en el sentido de educar y de dirigir. O sea, dejarse transportar sin poner resistencia, sin estar quejándose porque tenga que hacer tal o cual actividad que involucra ser guiado por Dios. ¿No has escuchado muchas veces a personas, incluso sale de nuestro pensamiento, de nuestra naturaleza caída, a mí no me va a enseñar nadie lo que yo debo hacer? A mí nadie me va a decir lo que yo debo hacer. A mí nadie me va a enseñar lo que yo ya sé que debo hacer. Fíjate que Dios acá dice que una de las manifestaciones como hijos de Dios es que nos dejamos conducir por el Espíritu,
Pero en ese acto de dejarse conducir, Dios nos está educando y nos está dirigiendo, nos está conduciendo nuestras vidas. Y yo te pregunto a vos y me pregunto a mí, ¿quién es el que conduce el timón de mi vida? ¿Quién es el que guía nuestros propósitos, nuestros caminos? Dios quiere tener una relación como vos tenés con tu hijo, con tu hija, en la cual vos guiás, vos conducís, vos dirigís. Sos el papá, sos la mamá. Nos toca a nosotros conducir a nuestros hijos y le toca a Dios a través de su espíritu en nosotros el guiarnos, el conducirnos, el educarnos. Decía Hebreos, el disciplinarnos cuando realmente no obramos conforme a lo que Dios está esperando de nosotros. Por eso la característica de una persona que vive en libertad se manifiesta en esto. En primer lugar, en lo que estábamos compartiendo recién en el versículo 5 y 6. Se manifiesta en sus pensamientos y sus acciones. ¿Sí? En lo que dice y en lo que hace. Y sabes qué? Acá en el mundo muchas veces decimos que lo que se dice muchas veces no se hace. Y decimos el dicho, que del dicho al hecho hay un gran trecho. En el cristiano no puede ser así. Por eso en las cartas, cuando vamos a, no me acuerdo si es primera de Corintios o Gálatas, decía el escritor, tu sí sea sí y tu no sea no. Hombres y mujeres de palabra, pero que cumplen con su palabra. Que puedan decir una cosa y sostenerlo en el tiempo, no decir una cosa y cambiar en base a las circunstancias que nos tocan. Por eso, de Dios en nuestros pensamientos, de Dios en nuestras acciones. Como hijos de Dios, nos estamos dejando conducir por Él. Él es nuestro maestro que nos enseña las cosas que debemos cambiar. Por eso decía ahí, el sentido de la palabra es dejarse guiar sin resistencia. Y eso muchas veces incluye la queja. Eso muchas veces incluye la queja. Y cuando estamos quejosos, está lo que hoy te voy a compartir para finalizar, es el no vivir conforme al Espíritu. Cuando no vivimos conforme al Espíritu, no hay libertad en nuestras vidas, no hay, como termina diciendo ahí el capítulo 8, versículo 6, no hay vida y paz. Y cuando no hay vida y paz en nuestras vidas, ¿sabes lo que comienza a haber en nosotros? Queja. Y cada cosa que hacemos para la vida espiritual es una carga pesada. Entonces, es una carga tener que leer la Biblia. Es una carga tener que ponerse a orar. Es una carga tener que servir en la iglesia. Es una carga tener que asistir, congregarme. Hoy tenemos el Zoom. Tal vez es una carga tener que sentarse en la compu estando en tu casa. Se hace pesado, una carga. Se hace una carga tener que colaborar. Se hace una carga tener disposición para decir, me necesitan para servir, no a las personas, para servir a ese Dios que nosotros decimos agradar con nuestra boca. Todo se torna pesado. ¿Cuándo? Cuando no nos dejamos guiar por el Señor. ¿Por qué? Porque estamos luchando, como dice en el capítulo 8, nuestra carne con el Espíritu y queremos satisfacer nuestra carne, pero nuestro Espíritu, el Espíritu de Dios nos anhela, diciendo, hacé la voluntad del Padre. Termino con el mismo capítulo 8 y el versículo 28. Dice ahí la frase más que vencedores. ¿Cuál es el vencedor? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Solo ese versículo tendríamos que tener otro mensaje más. Pero me quedo solo con la palabra que dice aman. Porque allí en el original cuando utiliza aman, significa agapasi, que significa deleitarse en él. Y la pregunta es, ¿me deleito en escudriñar su palabra? ¿Me deleito en orar a nuestro Señor? Pasar tiempo de rodillas, no solo contando las cosas que pasan en nuestro corazón. Sabe que el mayor poder de la oración es cuando el Señor te habla. Y muchas veces la respuesta te la das cuando estás de rodillas. Aquel momento que pasas ahí en ese lugar, en tu aposento, a solas, a escondidas, estando sin nadie que pueda estorbar ese tiempo, Dios te habla. Y te va a marcar las cosas que quiere que cambie, porque somos sus hijos. Porque Él nos está educando. Porque Él justamente es el que nos está conduciendo.
y nos debemos deleitar porque si no, todo es una carga. Asistir, colaborar, participar se hace pesado porque no nos estamos deleitando en el Señor. Y la pregunta para terminar es, ¿cómo estoy viviendo como cristiano? ¿Me deleito en ese Dios que nosotros tenemos? ¿Me deleito en su palabra? ¿Me deleito en servirle? ¿Me deleito en congregar, en ver los otros? El otro día leíamos el material de los varones y había una frase que está justamente, que refresca el concepto de congregarse. Y es que cuando estamos juntos, adoramos juntos a nuestro Señor y tenemos una experiencia congregacional de elevar nuestras oraciones y nuestra voz a aquel que nos salvó. A lo mejor en la semana lo hacemos de manera individual, pero nada se compara cuando estamos juntos y podemos vernos y podemos elevar como pueblo de Dios, como cuerpo, como esposa, nuestra gratitud a aquel que nos ama. Te invito a que pienses y termino con esta reflexión. ¿Cuál es el sentido de la libertad? ¿Vivir como yo quiero o vivir haciendo lo que debo? El mundo te va a enseñar que debes vivir haciendo lo que te gusta, lo que vos querés, porque satisface la carne, porque satisface el egoísmo, porque satisface nuestro propio yo. Pero cuando comenzás a dejarte conducir y a poner Dios en el pensamiento, a Dios en las acciones, comenzamos a vivir justamente la libertad de hacer lo que debemos, pero no solo, sino con el poder del Espíritu en nuestra vida. Por eso dice, a los que andan conforme, a aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. Te invito a que Dios pueda guiar tu vida todos los días y no luchar con Él, sino dejar que siga formando nuestro carácter y nuestro corazón. Vamos a orar, así terminamos este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, qué privilegiados somos en tenerte, en que seas parte de nuestra vida, en que seas nuestro Señor, nuestro Salvador. Qué precioso es que podamos relacionarnos con el único Dios verdadero. Y Padre, queremos hallar deleite en lo que tú nos das, en lo que tú nos permites vivir. Solo así podemos enfrentar las circunstancias, cuando nos gozamos en las cosas que tú haces y en las que tú dejas de hacer y en las que tú permites que pasen. Señor, eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Y Padre, queremos vivir relacionados contigo, sin resistencia a lo que tienes para con nosotros, dejándonos educar. No hay edad para dejarse educar en el camino cristiano, en el camino de la vida. Es un proceso de formación constante que requiere tiempo, sacrificio, dedicación y concentración. Y tú nos has llamado, Padre, a hacer las cosas que te agradan a ti. Ese es el resultado de una vida que realmente se arrodilla delante de ti, lleva fruto. Padre, permítenos ver tu mano aquí en Villa Langostura, ver tu mano en la vida de cada uno de nosotros como personas, como individuos, y ver tu mano en la salvación de aquellos que traerás a este lugar para que te conozcan. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén.